Buenos días nuevamente, Amelia. Si estás en el aula, por favor, dame un comprendido que estoy llegando bien. Buenos días, profesor. ¿Todo bien? Sí. Aló, Amelia, por favor. Profesor, ¿nos puede oír? Parece que estoy mal. Está bien, profe. A ver, un momentito. Bien, ahora sí creo que lo he solucionado. Amelia, ahora sí, por favor, dime algo, por favor, para escucharte. Amelia. Profesor, sí, todo está ok, se le escucha bien y la presentación está correcta. Correcto, muy amable. Entonces empezamos, ¿eh? Estamos en la hora, precisamente, 10:05 de la mañana. Entonces, vamos a ver. No, esto no es. Ok. Quedamos la semana pasada que nos faltaba un poquito sobre reproducción humana. Ya describimos la clase pasada el aparato reproductor masculino, también describimos el aparato reproductor femenino. Ambos están formados por unos órganos llamados gónadas, ¿no? En el caso de los varones, los testículos, y en el caso de las mujeres, los ovarios. La gran diferencia es que los testículos tienen que ubicarse fuera de la cavidad abdominal, porque los testículos necesitan una temperatura ligeramente inferior a la temperatura del cuerpo humano, y eso lo encuentran en las bolsas escrotales. En cambio, los ovarios no tienen ningún problema. Por eso es que los ovarios permanecen dentro de la cavidad abdominal. Estos órganos, ovarios y testículos, funcionan tanto como gónadas, o sea, producen gametos a través de este fenómeno llamado gametogénesis, espermatogénesis, la formación de espermatozoides, y ovogénesis, la formación de óvulos. En ambos casos, aquí ocurre meiosis, ¿cierto? La primera división de la meiosis produce células haploides, la segunda división de la meiosis también células haploides, ¿no? Y finalmente estas células haploides se transforman en el óvulo en el caso de la mujer y los espermatozoides en el caso del hombre. También estos órganos, ovarios y testículos, funcionan como glándulas endocrinas. Secretan hormonas a la sangre, hormonas sexuales, andrógenos, las hormonas masculinas como la testosterona, y estrógenos, las hormonas femeninas. Tanto ovarios como testículos producen los dos tipos de hormonas. Obviamente en los varones los testículos producen mayor cantidad de andrógenos que de estrógenos, y en las mujeres mayor cantidad de estrógenos que de andrógenos. ¿Correcto? Bien. En los animales, la reproducción sexual se realiza por instinto. Está codificado genéticamente en cualquier animal, incluso en nosotros, en los seres humanos, porque somos animales, que a mayor descendencia, mayor éxito, mayores posibilidades de mantenimiento de nuestro carácter, lo que somos nosotros. Eso es instintivo, ¿no? En los animales eso es marcadísimo. Un macho trata de copular con la mayoría de cantidad de hembras, porque de esa manera, y la hembra también sabe que de esa manera garantiza la supervivencia de la especie. Y esto lo tenemos los seres humanos instintivamente en nuestro programa genético. Lo que pasa es que los humanos hemos desarrollado un sistema social complejo, ¿no? Donde nosotros tenemos consideraciones respecto a la descendencia. La descendencia debe ser protegida debidamente, no solamente en el plano material, biológico, sino también en el plano psicológico y moral. Entonces nosotros no podemos tener hijos así porque sí, sino tenemos que tener hijos en la medida en que garanticemos que estos van a tener un crecimiento saludable en todo sentido. Entonces nosotros los seres humanos practicamos lo que se llama el control de la natalidad. Claro, eso no lo hacíamos antes, Por eso es que la humanidad está sufriendo un fenómeno
indeseable llamado explosión demográfica. Hemos llegado a un punto que la población de seres humanos está poniendo en riesgo la supervivencia del planeta. Somos demasiados seres humanos. El ecosistema, planeta, la ecosfera, ya no nos puede soportar, no nos puede mantener. Podemos llegar al colapso. Entonces los seres humanos practicamos últimamente el control de la natalidad. El control de la natalidad. Hay un montón de métodos que hemos ido desarrollando, métodos artificiales, ¿no? Píldoras anticonceptivas, preservativos, dispositivos intrauterinos, duchas vaginales con espermicidas. Hay muchas técnicas. Hasta las técnicas más radicales como la vasectomía, que se le practica al varón, se le corta los conductos deferentes, ¿no? Para que los espermatozoides no salgan, no sean evacuados con el esperma. Y la ligazón de trompas en el caso de las mujeres. Esos son los más radicales, ¿no? Esos son irreversibles. Pero está el método natural, el control de la natalidad por el método natural, últimamente modificado, perfeccionado por Billings, por eso se llama el método de Billings, ¿ya? Y eso se basa en esto que estoy proyectando en este momento, que es el conocimiento del ciclo menstrual. Tanto mujeres como varones en nuestro sistema reproductor está controlado por hormonas, durante todo el tiempo. Pero en los varones estos cambios que sufrimos no los percibimos, ¿no? Son tan leves que no nos damos cuenta que nuestro sistema reproductor está también sufriendo este tipo de controles hormonales. En la mujer sí, es bien marcado, ¿no? Y tiene síntomas, tiene indicadores que nos permiten saber que una mujer está haciendo eso. Entonces, toda esa serie de acontecimientos nosotros los hemos reunido en un concepto que llamamos ciclo menstrual. Este ciclo es variable dependiendo de las personas. Hay personas cuyo ciclo menstrual dura pues 30 días, en otras dura 32 días, en otras dura 28 días, y hay mujeres que son bastante irregulares, un ciclo menstrual le dura un tiempo, el otro ciclo otro tiempo diferente, ¿no? Son las famosas mujeres irregulares en cuanto a su ciclo menstrual. Entonces, este ciclo fisiológico del aparato reproductor femenino está dividido, lo hemos dividido los seres humanos, los científicos, en 4 fases. Esta primera fase que comienza acá, en el día 0, y se proyecta durante 4 o 5 días, se llama fase de menstruación. Y está concatenada, está dentro de la fase folicular. ¿Por qué toda esta etapa desde el día 0 hasta el día 14, suponiendo que una mujer su ciclo menstrual dura 28 días, promedio, suponiendo? ¿Por qué toda esta etapa se llama fase folicular? Porque en sus ovarios, desde el primer día 0, la hipófisis, esa glándula que está en la silla turca del hueso esfenoides, debajo del encéfalo, secreta una hormona que se llama hormona folículo estimulante, esta verdecita. Ya empieza a secretar esa hormona. Y esa hormona folículo estimulante justamente se llama así porque estimula el folículo del ovario, un folículo del ovario. A partir de ese momento comienza una etapa de maduración de este folículo. Este folículo, así en este momento 0, se llama folículo primordial. Y por acción de la hormona folículo estimulante empieza a madurar. O sea, empieza a sufrir meiosis 1. ¿Ya? La célula que está adentro. La célula que está adentro, que es el ovocito primario. ¿Correcto? Bien. En ese momento, el endometrio, que es una cubierta, una mucosa que cubre el útero, ¿no? Que reviste al útero, que está ricamente vascularizada, se desprende. ¿Por qué? ¿Por qué se desprende? Porque una hormona ovárica, la progesterona, esta morada, ha bajado, ya no hay progesterona. La progesterona desciende brutalmente, ¿no? Antes del día 0, la progesterona descendió. Entonces, al no haber progesterona y haber desaparecido el cuerpo lúteo,
el endometrio se desprende. Y al desprenderse el endometrio, rompe vasos sanguíneos y se produce sangrado. La etapa de menstruación está seguida de un flujo menstrual, un flujo sanguíneo. Esto lo conocen todas las mujeres, ¿no? En algunas mujeres va acompañada de cólicos, dolores de cabeza, molestias, y en otras mujeres absolutamente normales. Ya les digo, cada persona es diferente. Entonces el endometrio se desprende y cuando termina el desprendimiento del endometrio, termina el flujo sanguíneo, termina esta fase de menstruación, que está dentro de la fase folicular porque el folículo ovárico sigue madurando. Culminada la menstruación, ya nos encontramos netamente en la fase folicular. Ya no hay flujo sanguíneo, estamos netamente en la fase folicular. El folículo primordial sigue madurando, sigue produciéndose la meiosis 1, y al final, durante toda esta etapa folicular que dura más o menos unos 10 días, 11 días, depende, ¿no es cierto? Este folículo se convierte en un folículo de Graf, así se llama, Graf, ¿ya? Folículo maduro, dicho de otra manera. La célula que está acá adentro ya no es un ovocito primario, es un ovocito secundario. Y se ha producido la otra célula que se muere, el primer corpúsculo polar. Tenemos el ovocito secundario. Cumplido la mitad del ciclo menstrual, que si esta mujer, su ciclo menstrual dura 28 días, o sea, en el día 14º, este ovocito secundario del folículo maduro, folículo de Graf, sale, miren, se desprende, sale del folículo, abandona el ovario. Y ese momento, en el ciclo menstrual, lo conocemos como fase de ovulación. Esta mujer está en ese momento ovulando. El ovocito secundario abandona el ovario y empieza a descender por los oviductos o trompas de falopio. Listo para ser fecundado. Es a partir de este momento que ese ovocito secundario está esperando un valiente espermatozoide que le done su núcleo para que ese ovocito se convierta en un embrión, un cigoto, un huevo fecundado, ¿no? Si en 48 horas aproximadamente, esto puede variar de una persona a otra, si en 48 horas este ovocito secundario no consigue que un espermatozoide le done su núcleo haploide, el ovocito secundario muere, se lisa, ya no va más. Ese es el periodo de chance que tiene este ovocito secundario de ser fecundado. Y los espermatozoides que han sido colocados en la vagina de una mujer, hasta que lleguen acá, a este nivel, al oviducto, también tienen una chance más o menos de 36 horas. Varía de una persona a otra. Hay espermatozoides que son más vitales, duran más. Hay espermatozoides que son menos vitales, duran menos. En fin, es variable. Pero desde que el esperma ha sido colocado acá en la vagina, los espermatozoides inician un viaje largo, ¿no? Pasan por todo el útero, unos suben por el oviducto izquierdo, otros suben por el oviducto derecho, y en este nivel, en el tercio anterior del oviducto, se encuentran con el ovocito secundario. Y es probable una fecundación. ¿Correcto? En todo este periodo, en toda esta fase folicular, miren, las hormonas hipofisiarias se mantienen altas, ¿no? La hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, y cuando en la etapa de ovulación vean cómo estas hormonas suben, ¿no? La azul, la LH y la FSH suben, miren, alcanzan su pico. Estas hormonas, estas dos, la LH y la FSH, también los estrógenos, ¿no? Del ovario suben, ¿ya? En la etapa de ovulación, estas hormonas estimulan para que el ovario libere una hormona que no producía hasta ese momento. Esa hormona es esta de acá, se llama progesterona. ¿Ven? Sube la progesterona. El folículo que ya perdió el ovocito secundario se ha quedado solo, vacío, por acción de la hormona progesterona, se convierte en el cuerpo lúteo. Perdón, por acción de la hormona luteinizante. Esta hormona se llama LH porque convierte el folículo en el cuerpo lúteo, ¿ya? Y esto estimula a que la progesterona pues ovárica suba. Los estrógenos más la progesterona estimulan para que el útero se vascularice, se llene de vasos sanguíneos. Y es por eso que el endometrio nuevamente se engrosa, llena de tejido vascular.
esperando al embrión, porque el embrión se va a implantar en el útero. Este engrosamiento del endometrio del útero durante toda la fase lútea, esta fase se llama lútea, dura 14 días, porque el folículo se convierte en el cuerpo lúteo por acción de la hormona luteinizante. Y este cuerpo lúteo secreta progesterona. Esta estructura del ovario es la que va a secretar progesterona. Antes de la formación del cuerpo lúteo, vean ustedes, la progesterona estaba en 0 o muy poca. Cuando el folículo se convierte en cuerpo lúteo, la progesterona sube. Sumada a la acción de los estrógenos, el endometrio se engrosa, supuestamente esperando al embrión. Pero si este ovocito secundario no ha sido fecundado, ya se lisó, cuando termina la fase lútea, el cuerpo lúteo se desintegra. Ya no hay nada que le permita seguir funcionando. ¿Ven cómo se achica al final de la fase lútea? Al desintegrarse el cuerpo lúteo, desaparece la progesterona, cae. Los estrógenos también caen. Y al caer la progesterona y los estrógenos, el endometrio, que estaba preparado para recibir al embrión, se desprende. Termina la fase lútea, termina un ciclo menstrual, nuevamente comienza la menstruación, otro ciclo menstrual. Esto es, pues, lo que se llama el ciclo menstrual. Y nos permite a los seres humanos planificar la natalidad porque está comprobado científicamente que la mujer es fértil, o sea, es capaz de concebir un niño durante este periodo de la ovulación. Es en este momento. Horas o días antes de la ovulación, horas y días después de la ovulación, tiempo en el cual el ovocito secundario tiene todavía vitalidad, ¿ya? Entonces, una mujer que tiene pareja y que quiere tener hijos, las relaciones sexuales tienen que ser realizadas en su mayor parte en el momento de la ovulación. ¿Y cómo calcula una mujer que está ovulando? Bueno, matemáticamente, si ella ha controlado que su ciclo menstrual dura, por decirle, 28 días promedio, ella sabe que en el día 14, después de que se inició la menstruación, ese es su día de ovulación. Si su ciclo menstrual dura 30 días, para esa mujer, la ovulación debe corresponder teóricamente, matemáticamente, en el día 15, teóricamente. Este simple cálculo matemático constituía la estrategia para el control natural de la natalidad, ¿no? El método del ritmo, le decían las personas. Pero este método del ritmo fue mejorado por el doctor Billings, atendiendo a algunos parámetros, unos indicadores que nos revelaban que la mujer estaba en la etapa de ovulación. ¿Cuáles son estos parámetros? Bueno, durante la fase de ovulación, la mujer siente cambios en su fisiología. Bueno, hay mujeres que son bien poco observadoras, ni se dan cuenta, ¿no? Son muy distraídas, pero hay mujeres que sí, personas que se dan cuenta, ¿no? De lo que les está pasando, sienten esos cambios en su carácter. Por ejemplo, durante la fase de ovulación, la mujer siente mayor deseo sexual. Siente mayor deseo sexual por su pareja. ¿Ya? Eso. Entonces, ese es un indicador. Bueno, hoy día me siento así, estoy en la mitad de mi ciclo menstrual, debo estar ovulando, ¿no? Otro es que en este momento de la ovulación la temperatura corporal se eleva ligeramente. La temperatura es 37 grados centígrados. Bueno, durante la ovulación la temperatura no sube a 38, no es una fiebre, ¿no? Sube 37.3 líneas, 37.2 líneas, 37.3 líneas. Es una ligera fiebrecilla. Hay unos termómetros diseñados para medir esos cambios de temperatura tan ligeros, ¿ya? La mujer se coloca el termómetro, si se lo mide en esta etapa de acá, ¿no? Le va a dar 37,0, pero el día que está ovulando se pone el termómetro y le va a dar 37 y algo más. Dos indicadores, está en la mitad de su ciclo menstrual, su temperatura corporal se ha elevado, se siente que tiene más deseo sexual, ¿no? Y el otro indicador, que es tal vez el más revelador, el canal vaginal de la mujer
siempre está exudando un flujo claro, transparente, es normal. Es más, la mujer acá en la vagina tiene una flora bacteriana. Tiene una bacteria que se llama bacilo de Doderlein. Es un lactobacillus acidófilo. Este lactobacilo secreta ácido láctico acá. Y es por eso que la vagina de la mujer tiene pH ácido. Y eso es una estrategia natural que protege esta abertura de la mujer de la invasión de gérmenes indeseables. Entonces la vagina siempre está secretando una secreción que es acuosa, parece saliva. Pero cuando la mujer está en fase de ovulación, esta secreción vaginal se torna ligosa, parece un moco. Entonces una mujer puede tomar una muestra con sus dedos, pulgar e índice, ¿no?, de esa secreción de su vagina, y abre los dedos y se produce un hilito, un moquito. Ese es un indicador muy revelador de que la mujer está ovulando. Entonces, imagínense con todos esos datos, está exactamente en la mitad de su periodo menstrual, siente deseo sexual de manera más intensa, se pone el termómetro, tiene una temperatura ligeramente elevada, toma una muestra de su secreción vaginal y es ligosa, ni hablar pues. Esa mujer está segura que está ovulando. Y ahí depende con su pareja lo que hayan planificado. ¿Queremos tener hijos? Pues ahora tenemos que practicar relaciones sexuales. No queremos tener hijos aún porque no hay las condiciones, no nos conviene, no es pertinente. Evitamos o tenemos relaciones sexuales con preservativo, nos protegemos. Este conocimiento, pues, estimados alumnos, y ustedes que están en etapa reproductiva, pues tienen que manejarlo para que tengan hijos con responsabilidad. Es un tema muy interesante realmente. Bien, finalmente vamos a hablar de la fecundación. Ya les he dicho, ¿no? En el momento de la ovulación, ¿no?, en este momento, el ovocito secundario, producto de la primera división meiótica, sale del folículo ovárico y empieza a descender por el oviducto. Tiene un plazo de 48 horas aproximadamente para ser fecundado. Si no hay espermatozoide y la mujer no ha tenido relaciones sexuales, pues simplemente a las 48 horas este ovocito secundario va a morir. Se va a alisar. Pero si encuentra espermatozoides en este corto viaje, los espermatozoides, que son millones de células, van a pugnar por introducir su núcleo. Mira, este es un esquema equivocado. En realidad, todo el espermatozoide no ingresa al ovocito, solamente ingresa su núcleo, ¿ya? Uno de ellos ingresa su núcleo. Una vez que uno de los espermatozoides ha logrado meter su núcleo, el ovocito se cierra. Ya no permite que ninguno otro le meta otro núcleo. Eso es natural, porque los seres humanos somos diploides. Si otro espermatozoide le metiera otro núcleo, entonces sería triploide, y eso no existe. Esto está controlado por la naturaleza. Uno solo logra meter su núcleo haploide. Entonces tenemos al ovocito secundario con su núcleo propio haploide más el núcleo haploide del espermatozoide. Todavía no es un embrión, es el óvulo. Ni siquiera el óvulo, es el ovocito secundario. Gracias a la presencia del núcleo del espermatozoide, ahora este ovocito que hubiera muerto ya no se muere, se mantiene vivo, se mantiene viable. Realiza la segunda división de la meiosis y se convierte en una célula diferente que se llama ovótide. Y el segundo cuerpo polar, una celulita que se separa y muere. No es viable. Esa ovótide, que tiene su núcleo haploide más el núcleo del espermatozoide, madura y recién se convierte en óvulo. Recién es óvulo. O sea, el ovario no libera un óvulo, libera un ovocito secundario. Recién cuando este ovocito secundario tiene adentro el núcleo del espermatozoide, hace la segunda división de la meiosis y se convierte en ovótide, que finalmente madura a óvulo. En ese momento, este óvulo tiene su núcleo propio y el núcleo del espermatozoide. Esos dos núcleos haploides se fusionan y producen un núcleo diploide, 2N.
Es en ese momento que ese óvulo ya no es más un óvulo, es un cigoto, es un huevo fecundado, es el embrión, es el nuevo ser. Esa célula con un solo núcleo diploide, producto de la fusión de los dos núcleos haploides del óvulo y del espermatozoide que lo antecedieron, es el cigoto o huevo fecundado. Este ya es un nuevo ser, es el futuro bebé. Este cigoto diploide, que tiene un núcleo diploide, hace su primera división celular, su primera mitosis, y se convierte en una célula diploide con dos núcleos, ¿no? Bueno, disculpen, este es el óvulo, este es el óvulo, con los dos núcleos haploides. Cuando estos dos núcleos haploides se fusionan, se convierte en el cigoto. Este es el día 1, este es el cigoto. Estaba señalando mal, este es el cigoto, ¿ya? Disculpen mi confusión por el esquema. Entonces, este cigoto, que ya es un nuevo ser, hace su primera división y produce dos blastómeros, dos células diploides. Luego, y sigue bajando por el oviducto, ¿no? Sigue descendiendo. Luego, en el día 2, hace su segunda mitosis, su segunda división celular. Ya son 4 blastómeros. Día 3 y 4, varias divisiones celulares. Ya es un paquete de células. Todas son idénticas, igualitas. Luego, en el día 4, ya llegó al útero, ¿no? Ya se convirtió en un racimo de células igualitas. Esto se llama mórula. O sea, cuando llega al útero, este embrión que se formó acá, ya es una mórula, un paquete de células totipotentes, igualitas. Estas son las famosas células madre, pues. Estas son las células que pueden convertirse en célula muscular, en neurón, en célula epitelial, etc. Las ideales, si nosotros pudiéramos a un embrión sacarle células de acá y mantenerlas en cultivo, estas células, podríamos después, más adelante, con una tecnología muy avanzada, a partir de esas células construir pulmones, construir corazones, construir cerebros, en fin, ¿no? Eso hasta ahora es ciencia ficción. Son las famosas stem cells en inglés, ¿no? Células madre en castellano. Y bueno, ya en el día 5, 6 y 7, 8, 9 después de la fecundación, ¿no es cierto? Esta mórula, ya tirando para blástula, se implanta. ¿Se acuerdan ustedes que el endometrio del útero se ha estado preparando, se ha estado vascularizando justamente para esto? Entonces, en cualquier parte del útero, puede ser en el fondo uterino, puede ser en la pared, ¿no? El embrión, la mórula se implanta. Y a partir de ahí comienza un proceso que se llama blastulación y gastrulación. Eso lo tenemos en el esquema de acá, ¿no? Aquí tenemos el cigoto. Estas son los blastómeros, las células que se van produciendo. Acá tenemos, bueno, acá prácticamente es la mórula. Y esta mórula, la célula es un paquete compacto, ¿no? Hasta adentro. Las células que están en el centro de la esfera comienzan a moverse hacia afuera, se empujan, se movilizan hacia afuera y van generando en esta mórula un espacio que se llama blastocele. Desde el momento que la mórula comienza ese movimiento celular, ya deja de ser mórula y se convierte en una blástula. Este proceso se llama blastulación. Esta es una blástula madura. La parte interna se ha convertido en un espacio que está lleno de un líquido. A partir de esta blástula, las células se siguen moviendo. Miren, estas de acá abajo se meten hacia adentro, como están viendo ustedes acá. A partir de ese momento, ya terminada la blastulación, empieza la gastrulación. Las células se mueven, se meten hacia adentro, hacen piruetas, ¿no? Y entonces se va formando una estructura que tiene una capa externa, esta de acá, que nosotros los biólogos le vamos a llamar ectodermo, ¿no? Ectodermo, este de acá. Una capa interna, esta de acá, que se llama endodermo. Y posteriormente se forma una capa al medio, entre el endodermo y el ectodermo, acá en este espacio. Esa capa se llama mesodermo, ¿ya? Y la cavidad que se está formando por este ingreso de las células, esto se llama arquenterón, el arquenterón. Y la boquita, el huequito, se llama blastoporo. Esta es la grástrula. Acá está.
A partir de esta gástrula, ya implantada en el útero, ya está en el útero, bien agarrada del útero, ya acá aparece una membrana que lo protege, se llama membrana coriónica. Esa membrana coriónica secreta una hormona que se llama gonadotropina coriónica. Esa gonadotropina coriónica producida por esta membrana que se llama corión, ¿no? O membrana coriónica, actúa sobre el cuerpo lúteo para que no se desintegre. Esa señal, la gonadotropina coriónica, le dice al cuerpo lúteo: no te me vayas a desintegrar, porque si no el endometrio se va a desprender. No, mantente. Y si se mantiene el cuerpo lúteo, sigue produciendo progesterona. Y si hay progesterona, la hipófisis no produce hormona folículo estimulante. La progesterona es un inhibidor de la producción de hormona folículo estimulante. O sea, no va a empezar a madurar otro ovocito en el ovario. No, porque hay progesterona. Esta progesterona debe estar durante todo el embarazo, porque no puede ocurrir que una mujer que esté embarazada ovule nuevamente y tenga otro embrión en camino. Eso es imposible. Eso se da porque la progesterona mantiene al cuerpo lúteo los primeros 2 o 3 meses. Esto garantiza la presencia de progesterona. La hipófisis no secreta hormona folículo estimulante y no hay maduración de otro folículo. Entonces, a partir de la gástrula, va a comenzar un fenómeno que se llama organogénesis. A partir de estas 3 capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, se van a formar todos los tejidos, todos los órganos del embrión. Sabemos que del ectodermo se van a formar la piel, los pelos, las uñas, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Del mesodermo, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema excretor, el sistema reproductor. Tienen origen mesodérmico. Y del endodermo, la capa más interna de la gástrula, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. De la gástrula para adelante, eso se llama organogénesis. ¿Ya? Y bueno, lo demás ya ustedes lo conocen perfectamente. Ese embrión sigue ese proceso de organogénesis, ya se le ve como un bebé, un ser humano. A través de la ecografía uno lo ve, inclusive puede determinar hasta el sexo. Y pasados los 9 meses se desencadena un fenómeno de rechazo porque ese embrión es un antígeno, es un cuerpo extraño para la madre. Durante todo el periodo del embarazo, el sistema inmunológico de la mamá se vuelve inactivo, tolerante a la presencia de un cuerpo extraño. Pero cumplidos los 9 meses aproximadamente, el sistema inmunológico de la mamá se activa y rechaza al embrión. Ese rechazo inmunológico más la actividad fisiológica, contracción del útero, ¿no? Por acción de la oxitocina, hacen que el embrión tenga que salir y se produce el parto. La mujer da a luz. ¿Ya? No puede quedarse más tiempo porque sería destruido por el sistema inmunológico de la mamá. Si la mujer naturalmente no puede dar a luz, hoy en día los médicos, los ginecólogos, practican pues una intervención quirúrgica que se llama cesárea, ¿no? Y acá finalmente, para terminar con esta parte de la clase pasada, algunas curiosidades, ¿no? Muchos animales como las aves, como los reptiles, como los peces, son ovíparos. O sea, el desarrollo embriológico no se termina dentro del útero de la hembra, sino que la hembra elimina el embrión. El embrión se llama huevo. Este embrión no está listo para todavía la vida, tiene que seguir su desarrollo. Entonces es incubado, ¿no? Una vez que en la incubación la temperatura y las condiciones que rodean a este huevo son favorables, el huevo finalmente ha permitido el desarrollo del embrión, ¿no? El desarrollo embriológico, y el bebé, que en este caso es un pollito, una ave de pingüino, picotea la cáscara, rompe y sale, pues, ¿no? Animales ovíparos. Los mamíferos somos vivíparos. Todo el desarrollo embriológico se produce dentro del útero, ¿no?
O sea, la hembra da a luz al cachorro, ¿no? Como nosotros. Pero hay animales que son una mezcla de ambos, ovovivíparos, como el tiburón, por ejemplo, los elamobranquios, ¿no? Estos animales no ponen el huevo, sino lo mantienen dentro del útero. Y prácticamente cuando el desarrollo embriológico ya se cumple, antes de, recién la hembra del tiburón elimina el huevo, que está ya maduro, y el huevo abandona el útero de la madre y rápidamente eclosiona. Entonces es una mezcla, ¿no? Es ovovivíparo, ¿ya? Hay animales en donde el desarrollo embriológico no se completa en el útero de la madre, ni directamente, sino indirectamente. A eso nosotros le llamamos metamorfosis. Ocurre en muchos invertebrados, por ejemplo, los artrópodos. En este caso, un lepidóptero, una mariposa, ¿no? La hembra pone huevos. Estos huevos son incubados en algún lugar. Del huevo sale una larva. La larva en las mariposas se llaman orugas. Son bien feas, ¿no? Son unos gusanos bien feitos y son bien perjudiciales para la agricultura, ¿no? Esta oruga vive un tiempo de su vida como oruga, hasta llegado un momento, su reloj biológico le dice, tienes que ponerte quieto, adherirte a una ramita, y se convierte en una pupa. Dentro de esta cáscara que se llama pupa, esta oruga sufre cambios ontológicos, o sea, embriológicos. Y dentro de la pupa se convierte en un adulto, en una crisálida se le llama. Se rompen las cubiertas de la pupa y emerge una mariposa adulta. Puede ser macho o puede ser hembra. Copulan y la hembra vuelve a depositar huevos y así sucesivamente. Entonces, este desarrollo embriológico en diferido lo conocemos con el nombre de metamorfosis. Los anfibios, algunos anfibios también tienen metamorfosis, ¿no? Cuando del huevo no sale un sapo, sale un, ¿cómo se le llama? Un renacuajo. Entonces hay una vida de renacuajo y después el renacuajo se convierte recién en adulto, ¿no? En rana o en sapo. Metamorfosis, ¿ya? Y esta es una curiosidad, la partenogénesis. En algunos insectos, como por ejemplo las abejas, normalmente un macho, un zángano, que es el macho, copula con una hembra, ¿no? Copula con la hembra, que es una obrera, y esta obrera pone huevos, ¿ya? Pero algunas obreras, por acción hormonal, se modifican fisiológicamente y estructuralmente, se convierten en reinas. Si este zángano ya no fecunda una obrera, sino fecunda una reina, entonces esta reina va a producir huevos que se van a convertir en obreras, más obreras, las cuales en su momento, si esta reina muere, se convertirán por acción hormonal en una nueva reina, que va a poner los huevos para toda. Esta reina, algunos de sus óvulos, que no van a ser fecundados, o sea, óvulos haploides, por una cuestión curiosa, van a sufrir este fenómeno. Este óvulo haploide, sin espermatozoide, se comienza a dividir como esto. Una vez y otra. Entonces, todos estos núcleos son haploides. Y se va a formar un individuo haploide. Ese individuo haploide, es el zángano. Y es el macho de la colonia. Esa formación de un individuo a partir de una célula haploide se llama partenogénesis. Con eso, estimados alumnos, cumplí con el contenido de la clase, que era muy larga, muy densa, llamada reproducción. ¿Ya? Vamos a cerrar eso y ahora vamos a compartir nuestro PPT de la clase de hoy. ¿Lo están viendo? ¿Alguno de ustedes ayúdeme, por favor, dígame? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, no les pregunto, me da miedo si quedaron conformes con la terminación de la clase anterior, porque no tengo tiempo. Espero que sí.
ruego que sí, ¿no? Que el tema reproducción les haya quedado claro y iniciamos inmediatamente el tema de la clase de hoy, que es leyes de la herencia, ¿ya? O lo que yo llamaría herencia biológica. La herencia biológica. ¿Qué es la herencia biológica? La herencia biológica es el proceso mediante el cual los seres vivos, mediante la reproducción, que es lo que hemos estudiado anteriormente, transfieren a las futuras generaciones el material genético que caracteriza a nuestra especie. Los seres humanos, cuando tenemos descendencia, cuando tenemos hijos, en realidad lo que estamos haciendo es transferirle a él o a ellos los genes que nos están permitiendo vivir como seres humanos, tanto papá como mamá. Gracias a la descendencia, gracias a los hijos, esos genes que caracterizan a esta especie llamada Homo sapiens, ser humano, va a perdurar. Lo mismo hace Canis familiaris, Solanum tuberosum, la papa, Fragaria vesca, Canis lupus, ¿no? Etcétera, etcétera. Cada especie garantiza su supervivencia mediante la herencia biológica que se efectiviza mediante la reproducción. Eso es la herencia biológica. Y la biología aborda esta investigación sobre este tema muy tarde, recién a mediados del siglo XIX. Gracias a un señor, un científico de aquella época, este señor, Gregor Mendel, biólogo, sacerdote, nacido en Austria, ¿no? Botánico. Él inicia las investigaciones en este tema, herencia biológica. Antes de hablar de él, vamos a hablar de algunos aspectos de la herencia biológica. Nosotros tenemos características diversas, tanto estructurales como funcionales, dichos en términos técnicos serían anatómicos y fisiológicos, que son el resultado de la expresión de la información que tenemos en nuestras células. En nuestras células, dentro de esa estructura celular llamada núcleo, nosotros tenemos una cantidad de estas moléculas. Esto que estoy señalando representa una molécula muy interesante llamada ADN, ácido desoxirribonucleico. Los seres humanos tenemos en cada una de nuestras células 46 de estas moléculas. ¿Ya? Hemos aprendido que durante la mitosis, en metafase, final de anafase, estas moléculas de ADN que están forradas de histonas, de proteínas histónicas, ¿no? Y eso se llama cromatina, ese filamento de cromatina se condensa. Y en final de anafase y durante metafase están en su máxima condensación. Entonces nosotros en ese momento ya no le llamamos filamento de cromatina, le llamamos cromosomas. Y ahí comprobamos que en realidad no tenemos 40, los seres humanos, ¿ah? Por ejemplo, una mosca de la fruta no tiene 46, pues tiene 8. Una célula de maíz tiene 64. Es decir, el número de filamentos de cromatina que tiene una célula depende a qué organismo, a qué especie pertenece. ¿Correcto? Entonces, en el caso de la especie humana, nosotros no tenemos 46 filamentos, 46 cromosomas diferentes. No. Tenemos 23 cromosomas diferentes. 23. ¿Y de dónde salen los otros 23? Pues los otros 23 son homólogos. ¿Qué significa?
que un cromosoma sea homólogo? Significa que es parecido. A ver, el ejemplo que yo siempre pongo, porque es muy ilustrativo, son los dedos de mi mano. Los dedos de mi mano son homólogos. ¿Por qué? El índice de la mano derecha es homólogo del índice de la mano izquierda. Si yo los pongo uno al lado del otro, calzan, pues, empatan. El pulgar de la mano derecha es homólogo del pulgar de la mano izquierda, porque si los pongo uno al lado del otro, empatan. Eso significa homólogos. Entonces los seres humanos en realidad tenemos 23 cromosomas diferentes, cada uno con su homólogo. Por eso es que tenemos 46. ¿Y por qué tenemos 2 juegos de cromosomas emparejados? ¿Por qué? Porque uno lo hemos heredado de nuestro papá y el otro juego lo hemos heredado de nuestra mamá. ¿Recuerdan hace poco que yo les decía que el ovocito haploide humano tiene 23 cromosomas, recibe el núcleo del papá, del espermatozoide del papá, que también tiene 23? Cuando se forma el cigoto, ese núcleo diploide tiene 23 de mamá, cromosomas, y 23 de papá. Por eso, en mi caso, mi papá pertenecía a una familia que vivió en Cajamarca. Mi papá era cajamarquino. Y mi mamá pertenecía pertenecía porque los dos ya murieron, pertenecía a una familia arequipeña. Pero que en realidad no eran arequipeños, sino eran de Puno. Muchos puneños pues bajan a Tacna, Moquegua, Arequipa y radican ahí. Mi mamá era una de esas familias puneñas, pero que se establecieron en Arequipa. Y yo nací como consecuencia de esa mezcla de una familia cajamarquina con una familia arequipeña, pseudo arequipeña, más puneña que arequipeña. O sea, en cada una de mis células yo tengo cromosomas verdes, arequipeños de mi madre, y cromosomas blancos, cajamarquinos de mi padre. ¿Entienden? Y eso nos pasa a todos. Tenemos cromosomas homólogos. Bien, entonces, esos genes que están aquí en los cromosomas, combinados con los factores ambientales, esto es lo que nosotros los biólogos llamamos la epigenética, la temperatura, la radiación solar, el clima, la humedad, todo, las relaciones con otros seres vivos, con otros seres humanos, todo eso influye sobre la expresión de estos genes. Esa combinación, por eso acá está el símbolo más, determina el fenotipo. O sea, cómo nos vemos, cómo nos comportamos biológicamente. Genotipo es la estructura genética. ¿Qué carga genética existe en nuestros cromosomas? Entonces, los genes que están ubicados en los cromosomas homólogos le llamamos alelos. Por ejemplo, en este cromosoma verde, en este nivel, acá en esta zona roja, hay un alelo, P. Obviamente, en el cromosoma blanco, en ese mismo nivel, tiene que haber un alelo P también. Puede ser P minúscula, pero en este caso es P mayúscula. Cuando un individuo, y esto lo encontró Mendel, cuando un individuo presenta en un cromosoma homólogo un alelo, en este caso P mayúscula, y en el otro también otro igualito, Mendel decía que este individuo era homocigoto. Homocigoto. Igual acá, en esta otra zona del cromosoma verde, hay un alelo A, pero en este caso minúscula. Y en el cromosoma homólogo, en el mismo nivel, este individuo tiene otro cromosoma minúscula. También es homocigoto. Pero ya vamos a ver más adelante. Mendel le llama a los caracteres que él le coloca letras mayúsculas, le llama carácter dominante. Y a los caracteres que él nombra con letras minúsculas le llama caracteres recesivos. Por lo tanto, este de acá arriba será homocigoto dominante y este de acá al medio será homocigoto recesivo. Pero puede darse el caso en que en esta parte de abajo
este cromosoma verde tenga un alelo B minúscula y en el alelo correspondiente tenga B mayúscula. Cuando se dé el caso de que un individuo en un alelo es recesivo y el otro dominante, se le dice heterocigoto. Su genotipo es heterocigoto. Esto de acá, esta estructura genética, es el genotipo. Y la manera como se expresan estos genes, nosotros le llamamos fenotipo, esto de acá. ¿Ya? Entonces, un gen determina un carácter, pero ustedes saben que en los seres vivos existe un fenómeno que se llama mutación. Entonces los genes pueden variar por mutaciones y se van a dar variantes de alguna característica. Pero ya, este esquema me permite hablarles de ese asunto. Bueno, hasta aquí, antes de entrar a estudiar a Mendel, les pregunto, ¿está claro el enfoque de lo que entendemos por herencia biológica? Por favor, denme un comprendido, estimados alumnos. Por favor. Todo claro. Todo claro. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, entramos a estudiar al famoso Gregor Mendel, este señor de acá. Gregor Mendel fue un tipo extraordinario como científico. Yo no lo juzgo como ser humano, no sé cómo habrá sido, no me interesa su producción. Cuando en un capítulo de la filosofía, que es la epistemología, que es la rama de la filosofía que se encarga de discutir el tema de la ciencia, cuando se quiere poner un paradigma de científico, o sea, un ejemplo, un modelo de científico, muchas veces ponen como modelo a Gregor Mendel, porque es un paradigma de lo que debe ser un científico. Un tipo extraordinario. ¿Cómo fue Einstein? ¿Cómo fue Newton? ¿Cómo fue Hawkins? Etcétera, ¿no? Tipos extraordinarios, en el caso, por ejemplo, de Gregor Mendel, que se adelantó a su época. Su mente estaba mucho más adelante que sus congéneres, ¿no? De su época. Y a pesar de tener absoluto desconocimiento de lo que nosotros sabemos ahora, esto que yo les acabo de explicar es actual. Mendel no tenía la menor idea de esto, la menor idea de esto. No sabía que era el ADN, no sabía que el ADN era lo que gobernaba la herencia de los seres vivos. Menos iba a tener la idea que era un cromosoma, que era un gen, que era un alelo. Mendel desconocía absolutamente todo esto. Y sin embargo, a pesar de eso, él descubre dos leyes que gobiernan la herencia biológica. Fabuloso, el tipo era un tipo fuera de serie. Era tan fuera de serie que cuando él expone su trabajo en un congreso científico luego de haberlo publicado, bueno, la gente lo aplaude porque era muy lógico lo que él estaba presentando, pero en el fondo no lo entendían. Mendel no fue entendido en su época, no se le calibró, no se le valoró realmente lo que estaba descubriendo. Más de 30 años después, ya cuando él había muerto, ya en el siglo siguiente, o finales del propio siglo de él, estos señores, entre otros, Debré, Correns, Schermak, redescubren a Mendel. Ellos también se dedicaron a lo mismo, pero con la ayuda de lo que ya íbamos descubriendo en el siglo siguiente. Y lo valoran, pues. Lo valoran, se redescubre a Mendel. Había nacido una nueva ciencia. Esta ciencia biológica, este dominio de la biología que se encarga del estudio de la herencia biológica, hoy en día la conocemos porque todos ellos le pusieron ese nombre, genética. Es la genética. La genética es el dominio de la biología que estudia la herencia biológica. Y nombran a Gregor Mendel el padre, el que inició todo esto, el padre de la genética. ¿Ya? Ahora sí, dado esa introducción sobre este personaje que es realmente notable, vamos a contar su trabajo. Él era botánico, muy minucioso. Antes de trabajar en lo que lo hizo famoso,
en descubrir sus dos leyes, él hacía experimentos con plantas, sobre hibridación de plantas. Estas famosas plantas híbridas que hasta ahora nosotros producimos, ¿no? Cruzaba naranja con mandarina, ¿no? Manzana con pera, ¿no? Así, usando esquejos, y tenía resultados de hibridación que le entretenían mucho. Él estaba haciendo investigación respecto de eso. Pero resulta que, bueno, en su época, en la época de Gregor Mendel, año 1840 y tantos, se creía que la herencia biológica era aleatoria. O sea que esas características que nosotros heredábamos de nuestros padres se daban al azar, que no había una ley, ninguna ley que gobernaba ese proceso, que la herencia biológica era totalmente casual, aleatoria, al azar. Sin embargo, Gregor Mendel, a través de estos trabajos que él hacía con plantas, notaba que cuando las plantas que él cruzaba, ¿no?, mediante la polinización artificial, los descendientes heredaban ciertas características de los progenitores de una manera regular. Él se quedaba sorprendido de eso. Repetía las experiencias y comprobaba que había cierta regularidad en esa transferencia de caracteres de progenitores a hijos. Entonces Mendel empieza a pensar en ese momento que era, según lo que él estaba observando, muy probable que la herencia biológica obedeciera a alguna ley. No como se pensaba, no como todos los científicos pensaban en ese momento. Y ese tema se convierte en su trabajo de investigación. ¿Se acuerdan de lo que les enseñé en la primera clase? El método científico: observación, planteamiento de una hipótesis, experimentación, conclusiones. Mendel, a través de la observación, en base a los trabajos que hacía, descubre ese problema. Se dice que la herencia biológica es totalmente al azar, aleatoria. Yo estoy observando que hay evidencias de que no es así. Ese es mi problema que yo voy a resolver. Ese es el tema que yo voy a investigar. Y se dedica a eso. Y entonces, Mendel bueno, puedo utilizar esto. Mendel no tenía conocimiento de esto. Mendel piensa en lo siguiente. Creo que tengo que crear un nuevo acá. ¿Ya? Vamos a poner, para un carácter. No, todavía, creo que todavía no debo hablar de eso. Disculpen, estoy un poco... entremos al tema mejor. Bueno, entonces, una vez que él ya determinó el problema que quería investigar, que es la herencia biológica obedece a alguna ley que yo desconozco, esa es su hipótesis, ¿no? Mediante la observación, él detecta qué problema va a investigar. Aparentemente, la herencia biológica obedece a alguna ley. No es como se dice, no es como se afirma. Ese es el problema que él va a resolver. ¿Cómo llegó a ello? Mediante la observación. Averigua todo lo que se sabe respecto a eso, que era muy poco, y plantea su hipótesis. La herencia biológica está regida por alguna ley. Esa es su hipótesis. ¿Qué es lo que tiene que hacer para comprobar que su idea es correcta o es incorrecta? Su hipótesis es correcta o es incorrecta. Pasa a la fase de experimentación. Entonces, él ya tenía una idea en la cabeza de más o menos qué es lo que tenía que hacer. Su primer problema es elegir con qué planta va a trabajar, cuál va a ser su material biológico. Tuvo muchas ideas. En la biografía de Mendel está eso.
Pensó en la papa, pensó en el arroz, pensó en muchas plantas. Y al final se decide por una, esta cuya foto estamos viendo acá abajo. Su nombre científico, Pisum sativum. Su nombre vulgar en castellano, guisante. En España le dicen guisante. En América le decimos alberja, la alberjita, que es tan rica, ¿no? En los guisos. Esta es la planta que Mendel se decide a trabajar, en la cual se decide a trabajar, en la alberjita, en el guisante, en Pisum sativum. ¿Ya? Esta planta, como todos los seres vivos, tiene muchas características respecto de sus hojas, de la planta, ¿no? Las flores, el tallo, las raíces, las semillas, tiene muchas características. Entonces Mendel tiene que decidirse por qué características, con cuáles va a trabajar. No puede trabajar con todas, nunca terminaría. Y estos son los rasgos, las características fenotípicas que Mendel elige en Pisum sativum. Forma de la semilla, color de la semilla, forma de la vaina que envuelve a la semilla, color de la vaina que envuelve a la semilla, color de las flores de Pisum sativum, ubicación de las flores en el tallo y tamaño de la planta. Estas son las 2, 4, 6, 7 características que Mendel se decide a trabajar en Pisum sativum. ¿Pudo haber trabajado más? No, pues decidió estas 7 características. Respecto a la primera, él analiza en las poblaciones de esta planta de Pisum sativum que hay individuos que presentan semilla lisa, o sea, como una bola de vidrio, sin ninguna rugosidad. Pero hay algunas que presentan la semilla con rugosidades, arrugadas. De las 2 manifestaciones de este carácter, forma o textura de la semilla, él observa que la semilla lisa predomina este carácter sobre la semilla rugosa. Es decir, en una población de Pisum sativum, el 90 y tantos % tiene semilla lisa. El 5, 6, 7, 4% tiene semilla rugosa. Qué curioso, ¿no? Pero eso es lo que él ve. Respecto al otro carácter, color de la semilla, igual él observa que hay 2 manifestaciones, 2 fenotipos. Hay individuos que producen semilla amarilla, pero otros producen semilla de color verde. Igual que en el caso anterior, él observa que la mayoría, el 90 y tantos % de la población produce semilla amarilla. Muy pocos producen semilla verde. Qué curioso, parecido al caso anterior. Textura de la semilla. Predomina la semilla lisa sobre la semilla rugosa. En respecto a esto, predomina la semilla amarilla sobre la semilla verde. Respecto a la forma de la vaina que envuelve a la semilla, él observa también 2 manifestaciones, semilla hinchada y semilla constreñida, arrugada, aplastada, contraída. Y observa lo mismo que en los 2 casos anteriores. El 90 y tantos % de los individuos de una población de Pisum sativum producen semilla hinchada. Muy pocos producen semilla contraída. Pocos. Qué curioso. O sea, para cada carácter que él estaba eligiendo, hay 2 manifestaciones. Una predominante y la otra escasa. Qué raro. Respecto al color de la vaina, igual ve 2 manifestaciones. Vaina verde y vaina amarilla. Y acá es una cosa diferente a la semilla, al color de la semilla, ¿no? La semilla verde es predominante sobre la semilla amarilla, sobre la vaina amarilla, perdón. Él observa que la mayoría de la población de Pisum sativum produce vainas de color verde. Muy pocos producen vainas de color amarillo. Respecto al color de las flores de Pisum sativum, observa 2 manifestaciones para este carácter. Flor púrpura y flor blanca. Y observa lo mismo que ha visto anteriormente. En una población de Pisum sativum, la mayoría produce flores púrpuras, medias violetas, ¿no? Muy pocas producen flores blancas. Qué curioso. Cómo en todos los caracteres que él había elegido, había una manifestación que predominaba en la población y una manifestación que era escasa.
Igual en cuanto a dónde se implanta la flor, en el tallo. Hay flores que se implantan en la zona donde los tallos se bifurcan, eso se llama zona axial, o sea, flores de posición axial, y otras se implantan en la parte terminal, en el ápice, flores terminales. Flores de posición axial y flores de posición terminal, o sea, en las puntas. Y observa que la mayoría de la población de Pisum sativum produce flores de posición axial. Muy pocas producen flores de posición terminal o en la punta de las ramas. Estaba observando una cosa que se repetía, ¿no?, en todas estas características que él había elegido. Y finalmente, la altura del tallo. Tallos altos, o sea, plantas de Pisum sativum altas y plantas de Pisum sativum enanas, bajitas. Y observa que el carácter tallo alto predomina en la población sobre el carácter tallo corto. Bueno, acá viene lo que yo les quería explicar, ¿no? Entonces, Mendel piensa en esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y acá sí voy a recién a escribir lo que, por eso me detuve, ¿no? Bueno, entonces Mendel pensó en esto. Él no conocía lo que era un gen, pero sabía que había un factor en los seres vivos. Y nosotros, cada planta, en este caso de pienso, tenía dos factores. Uno heredado de papá y otro heredado de mamá. Entonces vamos a pensar así. Supóngase usted que el factor, así le llamaba Mendel, no le llamaba gen. Mendel no tenía la idea que era un gen. Este factor A determinaba, vamos a trabajar con el color de la semilla. Color amarillo de la semilla. Es un carácter dominante. Por eso es que le pone letra mayúscula. Y este, A minúscula, determina el color verde de la semilla. Él le llamaba factores. Nosotros sabemos que son genes, alelos. Entonces, esta es la hipótesis de Mendel. Habían individuos que en sus cromosomas homólogos, esto de acá, en sus cromosomas homólogos, tenían una y otro A. Porque así les había tocado su herencia. A estos individuos, Mendel les llama homocigoto dominante. Porque tiene los dos factores dominantes. Y su fenotipo es amarilla. ¿Por qué? Porque el alelo A, el factor A, determina que esa planta tenga semilla de color amarillo. Pero podía darse el caso en que un individuo, una planta de Pisum sativum tenga en un cromosoma A mayúscula y en el otro cromosoma A minúscula. Bueno, Mendel decía en alguna parte. Él no sabía que las plantas tenían cromosomas, ni que los seres vivos tenían cromosomas. En alguna parte de la célula debe haber este factor. Cuando un individuo presenta dos alelos diferentes, dos factores diferentes, como le llamaba Mendel, genotípicamente a ese individuo, Mendel le llamaba homocigoto. El fenotipo de este individuo, de este segundo individuo, era una planta de semilla. Y también. Porque si bien es cierto, tiene el alelo A minúscula que determina color verde de la semilla, pero el hecho de tener el factor dominante hacía que se imponga el factor dominante sobre el factor recesivo. ¿Ya? Vamos a ponerle acá para que factor dominante por recesivo. ¿Correcto? Y la tercera posibilidad es que un individuo haya heredado de sus padres los dos, bueno, acá la computadora me ha
he hecho una mala pasada, ¿no? ¿Ya? Los dos factores recesivos. También es un homocigoto, pero a diferencia del primero, es un homocigoto recesivo. ¿Y cuál es su fenotipo? Semilla. Esto es lo que tenía Mendel en la cabeza. A partir de esta idea que él tenía, este pensamiento de él plantea su hipótesis. Esta es la hipótesis de Mendel. ¿Qué tenía que hacer Mendel para comprobar si esta idea que él tenía, este planteamiento que él tenía, era verdad o estaba equivocado? Tenía que hacer experimentos. Entonces Mendel pasa a esa etapa. ¿Ya? La fase de experimentación. Pero para pasar a la fase de experimentación, Mendel tuvo que construir líneas puras para cada uno de estos caracteres. ¿Qué cosa es una línea pura? Lo que nosotros llamamos, ¿no? Raza pura. Por ejemplo, yo puedo tener un perro Doberman. Raza pura. ¿Qué significa? Que ese perro tiene los alelos del mismo tipo. ¿Y cómo puedo tener descendencia de ese perro para que mantenga esos alelos invariables? Cruzarlo con un perro de sexo opuesto que también sea de raza pura, de la misma raza de él. Puro. La descendencia va a mantener los mismos caracteres. Entonces, Mendel construye líneas puras para cada carácter. Si acá estamos trabajando con el color de la semilla, ¿no? Entonces, ¡ay, carambas! Entonces, Mendel hizo esto, fíjense. Cogía una planta de semilla amarilla y la cruzaba con otra planta de semilla amarilla y el resultado era toda la descendencia, indudablemente, iba a producir plantas de semilla. ¿Por qué? A ver, voy a explicar acá. Esta planta, A mayúscula, esta puede cambiar de color. Todos sus gametos, acá en rojo, los gametos van a aportar A. ¿Se acuerdan ustedes de la clase que les dije sobre meiosis? Cuando se produzca la anafase 1, un cromosoma homólogo se va a mover hacia un extremo y el otro cromosoma homólogo hacia el otro extremo. Uno llevará un A mayúscula y el otro llevará un A mayúscula. De manera que todos los gametos van a tener A mayúscula, porque es homocigoto. Todos los gametos de A van a ser A mayúscula. Y acá también voy a poner otro gameto. A mayúscula. Como los dos gametos son A mayúscula, tengo que cambiar de color. Entonces, todos los individuos van a ser A mayúscula, ¿no? Cuando el gameto A mayúscula rojo fecunde a este otro A mayúscula rojo, el hijo va a tener A mayúscula. Lo cruzaré con otro que sea de la misma especie, o sea, planta de piso nativo de semilla amarilla, y voy a obtener, y acá ya es más fácil, voy a obtener plantas de semilla amarilla. Así construyó Mendel sus líneas puras, no solamente de semilla amarilla, de semilla lisa, de tallo alto, de flores púrpuras, todos los caracteres dominantes. ¿Y cómo construía sus líneas puras de caracteres recesivos? Pues fácil, pues. Cruzaba esta planta de semilla verde con esta también, ay caramba, de semilla verde. Los gametos de esta tenían que ser A minúscula, ¿no es cierto? Porque somos cigota. Y los gametos de la otra planta, de semilla verde, también tenían que tener gametos con A minúscula. Entonces, al cruzarse este gameto A minúscula con el otro gameto A minúscula, todos los individuos van a ser A minúscula. A este lo cruzaba con otra planta de semilla verde
tenía plantas de semilla verde. Esta estrategia es la que usa Mendel para crear su material de trabajo. Línea pura de Pisum sativum de semilla lisa, línea pura de Pisum sativum de semilla rugosa, línea pura de Pisum sativum de semilla amarilla, línea pura de Pisum sativum de semilla verde, línea pura de Pisum sativum de semilla de vaina hinchada, línea pura de Pisum sativum de baja contraria, etcétera, etcétera, etcétera. Un trabajo de la patada. Señores, Gregor Mendel tomó aproximadamente, creo que más, 10 años de su vida haciendo este trabajo. Tipo meticuloso, riguroso en su trabajo, con una tremenda fuerza mental. Su trabajo fue realmente descomunal para su época. Incluso hoy en día nos admiramos. Lamentablemente no tengo tiempo para contarles más de la historia de él, de la biografía de Mendel. Una vez que Mendel construyó su material con el cual iba a trabajar, empezó su trabajo experimental. Voy a borrar esto. Y vamos a la primera experiencia de Mendel. ¿Ya? Vamos a trabajar podemos trabajar con cualquier carácter, ¿eh? Vamos a comenzar con lo que les he explicado en un momento. Justamente este que he encontrado acá, este que he planteado acá. Color de la semilla. A mayúscula, factor alelo, que determina color amarillo en la semilla, el factor dominante, y A minúscula, el alelo que determina el color verde, factor recesivo. Hay tres posibilidades de acuerdo a la hipótesis de Mendel. Homocigoto dominante, que va a producir semilla amarilla, fenotipo. Genotipo, homocigoto dominante, fenotipo, semilla amarilla. Genotipo de este segundo, heterocigoto, porque tiene dos alelos diferentes, uno dominante y el otro recesivo. Fenotipo, semilla amarilla, porque el homocigoto dominante domina al recesivo. El A mayúscula se impone a la minúscula. Así que el fenotipo es igual en los dos, el primero y el segundo. Si bien el primero y el segundo tienen el mismo fenotipo, pero su genotipo es diferente. El primero es homocigoto dominante, el segundo es heterocigoto. Y el tercero es un homocigoto recesivo, tiene dos A minúsculas. Este produce semilla verde. Y también esto le explicaba en su pensamiento de Mendel por qué es que él había observado lo que estaba observando. ¿Por qué la mayoría tenían semilla amarilla y por qué pocos tenían semilla verde? ¿Por qué la mayoría tenían semilla lisa y por qué pocos tenían semilla rugosa? La explicación era que el carácter dominante se expresa en homocigosis o en heterocigosis. En cambio, el carácter recesivo solamente se expresa en homocigosis. Por esa razón es que los caracteres dominantes son más abundantes en la población y los caracteres recesivos son más escasos. Todo calzaba con lo que él estaba encontrando. Por eso es que Mendel desarrolla esta idea, esta es su hipótesis. Entonces, experiencia. Mendel toma una planta de línea pura de semilla lisa, o sea, A mayúscula. Vamos a decir que acá estamos trabajando con esto que les he planteado, ¿ya? A mayúscula determina semilla de color amarilla, A minúscula semilla de color verde. Entonces, esta planta, disculpen, el ejercicio es no con color, sino estamos en el caso de la primera, liso y rugoso. Entonces vamos a cambiar acá. A mayúscula. Semilla lisa. A minúscula. Semilla rugosa. ¿Ya? Para utilizar. Entonces acá cambiamos. Semilla y amarilla. No lisa. Y acá también, ¿no? Y acá, rugosa. Listo. Entonces ahora sí estamos de acuerdo con el ejemplo, ¿no es cierto? A mayúscula es el factor, el alelo que determina semilla lisa,
y A minúscula el factor que determina semilla rugosa. ¿Listo? Dicho eso, entonces ahora sí estamos bien con nuestro ejemplo. Entonces Mendel toma una planta de semilla lisa, que produce semilla lisa y que es homocigota, o sea, una línea pura, porque también podía haber tomado una planta de semilla lisa heterocigota. No, él toma una línea pura, que significa homocigota. Ya les he explicado cómo él construye líneas puras, ¿no? Ya. Y lo cruza justamente con una planta que tiene el carácter opuesto, o sea, semilla rugosa. Obviamente el genotipo de una planta que produce semilla rugosa tiene que tener A minúscula, minúscula. ¿Cómo son los gametos de esta de la izquierda? A mayúscula. Todos los gametos son los gametos. Todos los gametos, el óvulo y el grano de polen tienen A mayúscula, porque es homocigota. ¿Cómo son los gametos de esta planta de semilla rugosa? Todos los gametos portan A minúscula. Entonces, cuando este gameto A mayúscula se fecunda el gameto que tiene A minúscula, siempre, cualquiera de los dos que son A mayúscula fecunda cualquiera de los que tiene A minúscula, siempre el cigoto, el hijo, va a tener A mayúscula y A minúscula, ¿no es cierto? Mendel llama a la primera generación, a las líneas puras le llama generación P, significa generación parental, los papás. Y a esta segunda generación, los hijos de P, le llama F1, filial 1, la primera generación filial. Y en esta experiencia, Mendel comprueba que todos los de la F1 son de semilla lisa. Todos, ninguno le sale semilla rugosa. 100% semilla lisa. Y de acuerdo a la hipótesis de Mendel, eso era obvio, ¿no? Todos tenían que ser semilla lisa, porque estaban recibiendo un A mayúscula de papá y un A minúscula de mamá, o viceversa. Era congruente con su hipótesis del resultado. Todos de la F1 eran semilla lisa. Coincidía con su hipótesis. Y muy hábilmente, y aunque Mendel no podía ver esto, A mayúscula, minúscula, no lo podía ver, suponía que eran heterocigotos. Entonces Mendel cruza un individuo, una pisum sativum de la F1 con otra de la F1, o sea, otra heterocigota. Vean ustedes qué inteligente, ¿no? Cada uno de ellas, como son heterocigotos, produce dos tipos de gametos. Gametos que portan A mayúscula y gametos que portan A minúscula. El otro también, ¿no? La otra pareja que no está acá, pero también A mayúscula y A minúscula. Entonces, si el gameto A mayúscula de una de las heterocigotas fecunda al otro A mayúscula de la otra heterocigota, el individuo será A mayúscula, pues. ¿No? Pero si ese gameto no fecunda al A mayúscula, sino al A minúscula, el individuo será heterocigoto, A minúscula. Si no es el A mayúscula, si no es el A minúscula el que fecunda al A mayúscula del otro heterocigoto, también tendremos una A mayúscula minúscula. Pero si este A minúscula fecunda al otro A minúscula del otro heterocigoto, ahí habrá una A minúscula minúscula. O sea, en cada descendiente que tenga esta pareja de dos heterocigotos, la probabilidad es que 75% sea semilla lisa y solamente 25% sea semilla rugosa. Cada hijo que tenga esta pareja de heterocigotos tendrá una probabilidad de 3-1 de tener semilla lisa y semilla rugosa. 3-1. O dicho en términos porcentuales, 75% de que sean semilla lisa, 25% de que sean semilla rugosa. Y eso es lo que obtiene. Mendel cuenta de los hijos de esta, o sea, a esta generación le llama F2, los nietos de P, los hijos de F1. Mendel no hace una vez, dos, tres, lo hace muchas, repite esto varias veces y cuenta el número de niños, de hijos que hay en la F2. Y siempre el 75% de esa cantidad, de ese 100%, tienen semilla lisa y el 25% tienen semilla rugosa. Estimados alumnos, y no solamente hizo este experimento que está representado en esta diapositiva, repitió este experimento con cada uno de los caracteres que él estaba trabajando. Lo hizo también con el color de la semilla, ya cambiémoslo de nuevo, ya no llamamos semilla lisa, sino semilla amarilla. Y acá ya no le llamamos semilla rugosa, sino verde.
y le sale lo mismo. Cuando cruza una planta una línea pura de semilla amarilla con una línea pura de semilla verde, en la F1 todas tienen semilla amarilla. Y cuando cruza dos plantas de semilla amarilla de la F1, en la F2 tiene 75% de la descendencia semilla amarilla y solamente 25% semilla verde. Lo hace miles de veces, bueno, estoy exagerando, decenas de veces el experimento, y siempre le sale lo mismo. Coge una planta, línea pura de tallo alto, y lo cruza con una línea pura de tallo corto, lo mismo. En este caso A ya no significa liso o rugoso, sino A es tallo alto, A mayúscula, y A minúscula es tallo corto. En F1 todos tienen tallo alto, y en F2 el 75% tiene tallo alto y el 25% tiene tallo corto. ¿A qué conclusión creen ustedes que estaba llegando Mendel con estos resultados? Que la herencia biológica obedecía a esa ley. Y por eso es que Mendel le llama a su ley, que él estaba encontrando, ley de la segregación de los caracteres hereditarios. Así le llama él. Esta es, pues, señores, la ley de segregación de los caracteres hereditarios. Y es en base a esta ley que los seres vivos transmiten su información genética de una generación a otra. Sus caracteres hereditarios. Primera ley de Mendel, o ley de la segregación de los caracteres hereditarios. O en algunos autores también le llaman ley del monohibridismo. ¿Por qué le llaman ley del monohibridismo? Bueno, el heterocigoto que surge como consecuencia del cruce de dos líneas puras también se le llama híbrido. Es un híbrido. El heterocigoto, producto del cruce de dos líneas puras, se le llama también, además de heterocigoto, híbrido. Y este híbrido es híbrido para un carácter, liso rugoso, un carácter. O sea, es un monohíbrido. Por eso es que a esta ley también se le conoce con el nombre de ley del monohibridismo. Primera ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres hereditarios. ¿Quedó claro, estimados alumnos? Por favor, denme un comprendido. Amelia. Amelia no tiene ninguna obligación de escuchar mi clase. El profe, todo claro. Sí, perfecto. Solo Y Mendel, a ver, dime, qué interesante, dime. Sí. ¿Cómo usaban las dos semillas? Ajá, muy buena pregunta. Hacía de abejita, pues. Ah, ¿cómo cruzaba las dos plantas, dirás? Sí. O sea, en realidad no se cruzaban las semillas, se cruzaba la planta. Bueno, Mendel sacaba granos de polen de una planta, de semilla lisa. Agarraba el grano de polen y lo ponía en la flor de la planta de semilla rugosa. ¿Te das cuenta? Sí. O sea que él dirigía la polinización. Y obviamente, ahí toca un tema que es bien interesante, pucha, pero lamentablemente no tengo tiempo. Él espantaba a las abejas que querían polinizar sus plantas porque le iban a malograr el experimento. O sea que Mendel vivía en el huerto del convento, espantando a las abejas para que no le malogren sus experiencias. Él era la abejita que hacía los cruces como él quería. Tu pregunta tiene ese trasfondo, mi estimado alumno. ¿Te quedó claro? Sí, todo claro. Muy bien, muchacho. Y Mendel no se queda ahí. Piensa lo siguiente, en base a todo lo que estaba estudiando, ¿no? Todos estos caracteres. Y piensa, ¿y qué pasa si yo cruzo dos plantas con dos caracteres dominantes con otra planta que tiene los dos caracteres respectivos recesivos? Esos caracteres se van a transmitir a la descendencia, o sea que se van a segregar ligados o independiente un carácter del otro. Esa pregunta se hace Mendel. Y se pone a trabajar sobre eso. Y ahí, en la solución de esa pregunta que él se hace, descubre su segunda ley.
La segunda ley de Mendel, también llamada ley de la segregación independiente de los caracteres hereditarios, o también llamada ley del dihibridismo. Entonces, el ejemplo que nos están poniendo acá es el siguiente. Mendel ahora va a trabajar con dos caracteres: color de la semilla y textura de la semilla. Ojo, ya saben ustedes que para el color de la semilla es A mayúscula, semilla amarilla, A minúscula, semilla verde. Y para la textura de la semilla le pone otra letra, B. B mayúscula, semilla lisa. B minúscula, semilla rugosa. Dos caracteres. Esta planta, amarillo liso, como están viendo, tiene que ser una línea pura, o sea, homocigota. A mayúscula, B mayúscula. ¿Sí o no? ¿No? A mayúscula, B mayúscula. Y esta planta que era verde rugosa tenía que ser A minúscula, B minúscula. Está trabajando dos caracteres al mismo tiempo. Si los caracteres amarillo, color y textura se segregan juntos, ligados, unidos, entonces todos los de la F1, que son estos, tendrían que ser amarillo liso. Y es perfecto, así obtiene. Todos son amarillo liso. O sea, A mayúscula, A minúscula, como está acá. B mayúscula, B minúscula. ¿Por qué? Este que tiene A mayúscula y B mayúscula, cuando formen sus gametos, el óvulo y el grano de polen, va a tener A mayúscula y B mayúscula, ¿no? Todos los granos de polen van a tener A mayúscula, B mayúscula. A mayúscula, B mayúscula. Y como este tiene A minúscula y B minúscula, todos sus gametos van a tener A minúscula y B minúscula. A minúscula y B minúscula. Cuando este grano de polen, este de acá, fecunde a este óvulo, esta nueva planta va a tener A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. O sea, los dos caracteres dominantes. Todos los de la F1 van a ser semilla amarilla y lisa. Semilla amarilla y lisa. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si ahora cruza esta planta de la F1 con otra planta de la F1? O sea, una A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, con otra A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y ahí viene el asunto. Esto todavía no lo veía Mendel, no lo había comprobado aún. Estaba en este paso. Si los caracteres color de la semilla y textura de la semilla se segregan pegados, en la F2 yo debo encontrar 75% amarillo liso, 25% verde rugoso. Eso es lo que él esperaría si los dos caracteres, color de la semilla y textura de la semilla, se segregan juntos, ligados. Pero Mendel obtiene de ese cruce una cosa diferente. Obtiene 9 individuos amarillos lisos, 3 amarillo rugoso, 3 verde liso y solamente 1 verde rugoso. O sea, la proporción fenotípica en la F2 no es 3:1, sino 9:3:3:1. Este resultado le lleva a Mendel a la conclusión que los caracteres no se segregan ligados, sino que se segregan independientemente. Por eso es que la segunda ley de Mendel se llama ley de la segregación independiente de los caracteres hereditarios. Segunda ley de Mendel o ley del dihibridismo. ¿Por qué se llama ley del dihibridismo? Porque este individuo de la F1 es un doblemente heterocigoto. Heterocigoto para A y heterocigoto para B. Y como es el resultado del cruce de dos líneas puras, es un híbrido, 2 veces híbrido, dihíbrido. Es un dihíbrido. Por eso es que a la segunda ley de Mendel también se le llama ley del dihibridismo. ¿Ya?
y veamos por qué es que cruzando dos dihíbridos de la F1 obtiene ese porcentaje fenotípico, 9,331. Es un poquito complicado, pero acá en esta tablita que me han hecho está perfecto. Este individuo va a producir 4 tipos de gametos. A ver, vamos a hacerlo acá. Ay, perdón, ya. Acá. 4 tipos de gametos. Hay una fórmula. 2. Perdonen, no sé cómo poner este exponente acá. ¿Ya? Es número. Edades de gametos. Lo vamos a poner acá. Ya. Ok. En realidad no es 2n así como este, sino n va como exponente, 2 a la n. Es una fórmula que usan los genetistas para calcular cuántas clases de gametos puede producir un individuo heterocigoto. N es el número de heterocigosis. N es el número de heterocigosis. Entonces, este individuo tiene 2 heterocigosis, A minúscula, B minúscula. Por lo tanto, N en este caso es 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 2 es 4. O sea, este individuo va a producir 4 tipos de gametos. Uno van a tener los 2 gametos dominantes. Otro, un dominante y el otro recesivo. El otro, este recesivo y el otro dominante. Y el último tipo de gameto, los 2 recesivos. 4 tipos de gametos, que son los que están acá, miren. AB, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, y A minúscula, B minúscula, ¿no? Los que yo he determinado acá. ¿De acuerdo, muchachos? Y como el otro es igualito, acá están. Gametos que portan a B, gametos que portan a mayúscula, B minúscula, gametos que portan A minúscula, B mayúscula, y gametos que portan los 2 minúsculas, A minúscula, B minúscula. Si este gameto de acá fecunda el resultado va a ser un individuo homocigoto dominante para los 2 caracteres, ¿no? A mayúscula, B mayúscula. Pero si este no fecunda sino a este otro, va a tener A mayúscula, pero heterocigoto para B mayúscula, B minúscula. Pero si no fecunda a ninguno de estos dos, sino a este tercero, va a tener A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Pero si no fecunda a ninguno de estos 3, sino al último, este de acá, va a tener A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. O sea, así van a ser estos 4 primeros. Y así podemos hacer con todos los demás. Como son 4 gametos por acá y 4 gametos por acá, 4 por 4, 16. Significa que hay 16 probabilidades genotípicas, ¿no? Y fenotípicas, otras tantas. Significa que cada descendiente de este cruce de estos 2 dihíbridos tiene estas 16 posibilidades. Vamos a contar los amarillos lisos. Una planta de estas que tenga amarillo liso va a tener que tener un A mayúscula y un B mayúscula. Todo lo que tengan un A mayúscula y un B mayúscula son amarillo liso. Vamos a contarlos ya con los dedos de la mano. Este la tiene, va 1, 2, 3, 4, 5. Este no, porque tiene 2 B minúsculas. 6. Este no. 7. 8. Este no. Este tampoco. 9. Este de acá no, 9. Este no y este no. 9 amarillo liso, acá está pues. ¿Cuántos amarillos rugosos? Tienen que tener una mayúscula y 2 B minúsculas. 2 B minúsculas, ¿no es cierto? Entonces, veamos. ¿Cuántos amarillos rugosos tienen? Entonces, tienen que tener 2 B minúsculas. Buscamos todo lo que tengan 2 B minúsculas y que tengan un A mayúscula, por lo menos. No, 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 sí. Un amarillo rugoso. Un amarillo rugoso. ¿Se dan cuenta? Este es 1. No, 2 amarillos rugosos.
Bueno, acá lo han pintado mal, ¿no? 2 amarillos rugosos. No, 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 no. 3 amarillos rugosos. No y no. 3 amarillos rugosos. ¿Se dan cuenta cómo estamos comprobando? ¿Cuántos verdes lisos? Para que sea verde no tiene que tener A mayúscula. No tiene que tener ninguna A mayúscula para que sea verde. Y liso puede tener un B mayúscula o puede ser heterocigoto. ¿Ya? Entonces descartamos todos los A mayúsculas. A, no, 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 no. Acá hay uno. Verde rugoso, verde liso. Un verde liso, uno. Este no sé. Sí, otro, 2. No, no, otro verde rugoso. 3. 3 verde liso, perdón, verde liso. ¿Y cuál es el único verde rugoso? Este de acá. Pucha, me gana el tiempo. Entonces, Mendel descubre, gracias a este experimento, su segunda ley. Finalmente, para terminar con Mendel, hay los factores o los alelos, no los podemos ver. Una planta que tiene semilla amarilla, por ejemplo, no sabemos si es homocigota o si es heterocigota. Sabemos que el fenotipo de semilla amarilla tiene que tener un A mayúscula, pero no sabemos si tiene 2 A mayúsculas o solamente tiene un A mayúscula y el otro es A minúscula. ¿Cómo comprobamos si una planta o un organismo cualquiera es homocigoto o es heterocigoto solamente viendo su fenotipo? Para eso los biólogos practican, los genetistas, una experiencia que se llama cruzamiento de prueba. Cruzamiento de prueba. Esta planta, que no se conoce cuál es su genotipo, solamente se sabe que debe tener el alelo dominante A mayúscula, se le cruza con el homocigoto recesivo correspondiente. O sea, la semilla verde. Porque sabemos que la semilla verde es A minúscula. Todos los gametos de esta planta van a ser A minúscula. De este no sabemos si todos van a ser A mayúscula o la mitad van a ser A mayúscula y A minúscula. La otra mitad A minúscula. Acá nos ponemos en el caso de que este sea homocigoto, que los dos sean A mayúscula. Como todos los gametos son A mayúscula, al combinarse con el A minúscula de la otra planta, todos van a ser heterocigotos. O sea, van a ser con el carácter dominante. Pero si este individuo es heterocigoto, va a producir 2 tipos de gametos. Gametos que portan A mayúscula y gametos que portan A minúscula. Al cruzarlo con el homocigoto recesivo, la probabilidad es que 50% de la descendencia va a tener semilla amarilla y la otra mitad va a tener semilla verde. Entonces ahí está la respuesta. Este individuo que no conocemos, al cruzarlo con el homocigoto recesivo, si toda la descendencia nos da solamente el carácter dominante, es homocigoto. Pero si la mitad nos da el carácter dominante y la otra mitad el carácter recesivo, la conclusión es que es heterocigoto. Esa es la experiencia llamada cruzamiento de prueba. ¿Ya? Nos permite determinar cuál es el genotipo de una planta, de un organismo en general, porque esto no solamente se da en plantas, que portan el carácter dominante. Con eso terminamos el tema Mendel y vamos a estudiar ahora lo que llamamos herencia no mendeliana. Herencia no mendeliana. Resulta que Mendel estaba equivocado también. ¿En qué sentido? Mendel creía que había encontrado la ley. O sea, que todos los caracteres hereditarios en los seres vivos se segregaban a través de las leyes que él había descubierto. Por eso es que el nombre de su ley, ¿no? Ley de la segregación de los caracteres hereditarios. Él pensaba que todos los caracteres en los seres vivos se transmiten a la descendencia mediante su ley. Pero estaba equivocado. Bueno, no tiene la culpa porque en su época pues había mucho desconocimiento. Él había hecho demasiado con encontrar lo que encontró. Él apenas había encontrado un tipo de herencia biológica, un tipo, que hoy en día, en honor a él, conocemos como herencia mendeliana. ¿Qué caracteriza la herencia mendeliana? Lo que acabamos de ver.
Para un carácter siempre se presentan dos manifestaciones, una predominante en la población y la otra escasa. A la predominante le llamamos carácter dominante y a la escasa le llamamos carácter recesivo. Eso es típicamente mendeliano. Para cada uno de estos, forma de la semilla, color de la semilla, forma de la vaina, haber una manifestación dominante y una manifestación recesiva. Eso es mendeliano, ¿ya? Pero resulta que algunos investigadores, estudiando este tema, la herencia biológica, descubren que hay un caso en el que no se da lo que Mendel dice. Es diferente. Y uno de esos casos es lo que los genetistas llaman dominancia incompleta. O también se le llama herencia intermedia, dominancia incompleta o herencia intermedia. En este caso, el ejemplo clásico para explicar esto de la dominancia incompleta es el caso de una planta que tiene como nombre boca de dragón, así se llama esta planta. O también le llaman dogo, D-O-G-O, dogo. Esta planta presenta 3 colores en sus flores, roja, plantas de dogo de flores rojas, plantas de dogo de flores blancas y plantas de dogo de flores rosadas. 3 colores, pero solamente tiene 2 alelos para el color de las flores. El alelo R mayúscula y el alelo B mayúscula. El alelo R mayúscula determina color rojo y el alelo B mayúscula determina color blanco de las flores. No hay un alelo para el color rosado. Entonces, ¿de dónde sale el color rosado? Bueno, esta planta que tiene flores rojas tiene que tener 2 alelos R, pues. Esta planta es RR. Y esta planta, como tiene flores blancas, es BB. Cuando esta planta produce 2 clases de gametos, perdón, una sola clase de gametos, todos los gametos tienen R, porque es roja, es homocigota, RR. Y esta, todos sus gametos tienen B, porque es homocigota, BB, B mayúscula, B mayúscula. Cuando este gameto rojo fecunde a este gameto blanco, las plantas no tienen flores rojas ni blancas, no, ninguna de las dos, flores rosadas. Todos estos individuos tienen en su genotipo RB, son heterocigotas. Y su fenotipo no es ni rojo ni blanco, es un fenotipo intermedio, rosado. Por eso aparece el color rosado. Esto no es mendeliano, pues acá no hay dominancia ni recesividad. Acá hay dominancia incompleta. Este es otro tipo de herencia que Mendel no lo descubre, no lo llega a descubrir. Se llama herencia intermedia o dominancia incompleta. Y siguiendo la estrategia de Mendel. ¿Y qué pasa si yo cruzo 2 individuos de la F1, 2 individuos de flores rosadas? Y ya saben que tienen R y B cada uno. Cuando el gameto R de esta planta fecunda al otro gameto R de la otra planta, voy a tener flores rojas. Pero si el gameto R de este no fecunda al otro R, sino al B, voy a tener flores rosadas. Si el B de este fecunda al R del otro, voy a tener también flores rosadas, o sea, 50%. Y solamente cuando el gameto B de esta fecunde al gameto B de la otra, tendré flores blancas. Entonces la proporción fenotípica en la F2 es 25% flores rojas, 50% flores rosadas, 25% flores blancas. Esto es absolutamente diferente a la herencia mendeliana. Y es un ejemplo de herencia no mendeliana, la dominancia incompleta o herencia intermedia. Finalmente, otro tipo de herencia no mendeliana es la codominancia, que se descubre en unas proteínas que están sobre la membrana de los glóbulos rojos humanos. Una pregunta, estimados alumnos, nunca se los he pedido y esta vez se los voy a pedir, por favor, para terminar mi clase. De lo contrario, no voy a poder hacerlo. ¿Les puedo robar unos 5 minutos de su descanso, de su recreo?
Sí, ¿Alguno de profesor, ustedes? profesor. ¿Sí? ¿Puedo? Ya. Entonces voy a hacerlo Sí, profe. rápido. Listo, muchachos. Les agradezco mucho su comprensión. Resulta que en todas nuestras células, nosotros tenemos proteínas de superficie. Todas. Bueno, en los glóbulos rojos humanos hay dos proteínas. Una le llamamos M. Bueno, nosotros le llamamos antígeno. M. Y otra es la N. Hay personas que en su glóbulo rojo solo tienen proteína M. A esas personas le decimos que son, respecto a este sistema del grupo sanguíneo MN, le llamamos grupo sanguíneo M. Porque en su glóbulo rojo solo hay antígeno M. Y la presencia de ese antígeno M se debe a este gen, a este alelo, L a la M. Así le llaman, ¿no? O sea, esta persona es homocigota, L a la M, L a la M. Por eso que tiene en su glóbulo rojo solo proteína M, antígeno M. Y pertenece al grupo M. Este es su genotipo, tiene dos alelos LM, y su fenotipo pertenece al grupo sanguíneo M, porque presenta proteína M. Otras personas no tienen la proteína M, tienen la proteína N, N de nariz. La presencia de este antígeno, de esta proteína, se debe a otro alelo, L a la N. Y tiene que ser homocigota, pues, para que solamente tenga antígeno N. Esta persona ya no pertenece al grupo M, sino al grupo N. Pero hay personas que en su glóbulo rojo tienen las dos proteínas, tienen la M y tienen la N. ¿Por qué? Porque estas personas son heterocigotas. Tienen el alelo LM de malo y tienen el alelo LN de nariz. Son heterocigotas. Y a diferencia de la herencia anterior, de estas que tienen dos alelos diferentes, pero su fenotipo es intermedio, ni rojo ni blanco, rosado, estas, cuando tienen dos alelos diferentes, los dos alelos se manifiestan completamente. Tienen proteína M y también tienen proteína N. Pertenecen al grupo MN. Este caso es el caso de codominancia. Codominancia. Diferente a esto. Esto es dominancia incompleta. Esto es codominancia. Otro tipo de herencia. Distinto a la dominancia incompleta y distinto a Mendel. Finalmente, muchachos, con esto termino. También hay otro ejemplo. Pero hasta acá siempre hablamos de dos alelos. Alelo LM, alelo LN. Ay, perdón. Alelo R, alelo B. En el caso de Mendel, alelo A mayúscula, alelo A minúscula. Dos alelos. Pero en este caso, en el grupo sanguíneo ABO, es otro grupo diferente al grupo sanguíneo MN. Este es otro sistema. El ABO, hay tres alelos. El alelo IA mayúscula, el alelo IB mayúscula y el alelo I minúscula. Tres alelos. Hay sistemas de herencia biológica que tienen 3, otros tienen 5. Por eso, acá estamos frente a un caso de alelos múltiples. Pero es parecido al anterior. Cuando una persona en su glóbulo rojo tiene el alelo IA y otro IA, la proteína que aparece en su glóbulo rojo es la proteína A. Puede ser heterocigoto también. Ah, bueno, que hay una regla acá. IA mayúscula es dominante sobre I minúscula. Y B mayúscula también es dominante sobre I minúscula. Así que una persona que tenga en su glóbulo rojos proteína A puede ser homocigota, o sea, IA mayúscula, o puede ser heterocigota, IA mayúscula con I minúscula. Porque I minúscula es recesiva respecto a IA. Esto es mendeliano. Y pertenece al grupo sanguíneo A. ¿Ya? Una persona que no tiene proteína A en su glóbulo rojo, sino proteína B, tiene que tener el alelo IB. Puede ser homocigota, IB, o puede ser heterocigota, IB, I minúscula, porque I minúscula es recesiva respecto a IB. Y esta persona pertenece a otro grupo, al grupo B, dentro del sistema ABO. Y acá está la codominancia, fíjense. Cuando una persona
presenta en sus glóbulos rojos la proteína A y la proteína B, esto se parece al caso anterior, M y N, tiene las dos proteínas A y B, es heterocigoto, tiene el alelo IA y el alelo IB. O sea, IA es codominante con IB. Este es otro caso de codominancia. Y la persona del grupo no es ni de A ni de B, es AB. Y como es mi caso, yo soy de este último grupo, yo tengo en mis células dos alelos I minúscula. O sea que yo en mi glóbulo rojo no tengo ni proteína A ni proteína B. No tengo ninguna de las dos porque soy I minúscula. Soy de un cuarto grupo, el grupo 0. O el grupo O. Entonces, en este sistema ABO, habemos 4 grupos sanguíneos. Personas de grupo A, personas de grupo B, personas de grupo AB y personas de grupo O. 3 alelos. Listo, les agradezco mucho su atención y finalmente les quito un poquito más de su tiempo nada más para darles la clave del ejercicio número 11. Obviamente, aquí tenemos algunos problemas que tenemos que resolver. Les prometo que para la próxima clase, los problemas que tienen que demostrarse con resolución, se los voy a trabajar en primera instancia, ¿ya? Ahora simplemente anótenlo en la clave y la próxima clase les aclaro. Pregunta número 1. ¿Me están escuchando, no? C de Carlos. Pregunta número 2. A de Alberto. Pregunta número 3. B de bueno. Pregunta número 4. B de bueno. Pregunta número 5. C de Carlos. Pregunta número 6. C de Carlos. Pregunta número 7. D de dedo. Pregunta número 8. D de dedo. Pregunta número 9. D de dedo. Pregunta número 10. D de dedo. Pregunta número 11. C de Carlos. Pregunta número 12. C de Carlos. Pregunta número 13. A de Alberto. Pregunta número 14. C de Carlos. Y pregunta número 15. También C de Carlos. ¿Copiaron la clave, estimados alumnos? Sí, profe. Profe, vamos terminando, por favor. El docente ya va a ingresar. Perfecto. Entonces, eso es todo. Les agradezco. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves.